ahí en ese libro donde el escritor, el autor que el Espíritu Santo puso en su mano, que es el apóstol amado Juan, vamos a ir a San Juan 14:6, así que quiero que tengan ahí en Juan 14:6, porque vamos a iniciar con la lectura. Juan, capítulo 14 y verso 6, y muchos, de hecho todos, tenemos que saber este texto, porque son textos que tienen poder y tienen mucha autoridad en el cristiano. Todo cristiano tiene que entender todo esto. Amén. Cuando nosotros estamos en este mundo, respiramos, vivimos, y vivimos porque, como en un momento cantamos, porque Él vive, nosotros estamos aquí viviendo. Él dio vida a cada ser que está aquí, y dice la palabra que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Esto lo dice en Efesios. Efesios capítulo 1 también se refiere a que nosotros ya estábamos destinados o predestinados, ¿verdad? Para toda esta labor que algunos la mente nos tiene muy limitadas, pero hoy queremos entender lo que el Señor tiene en el único camino que es Él, y que como desde tiempos inmemoriales se habló acerca de todo esto, ¿verdad? Acerca de que hay un solo camino, y cuando Jesucristo vino se cumplió su palabra, porque realmente Él es el único camino que hay para nosotros acercarnos al Padre. Amén. Eso es importante. Nosotros necesitamos que Él resucite con su amor, con su palabra viva nuestras vidas. Así como Jesucristo se presentó ante Lázaro, ¿verdad? Y le habló y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y él, que estaba muerto, dice, resucitó y salió, ¿verdad? Nosotros tenemos una referencia muy parecida a lo que es Lázaro. Todos estábamos muertos, pero no solo muertos, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús se acercó y sus hermanas se acercaron también, le dijeron: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor siempre ha estado ahí. El Señor Jesús siempre ha estado a nuestro lado. El Señor Jesucristo siempre ha estado presente. Y le dice una de ellas también: Señor Jesús, mi hermano ya quiere, ya huele mal, está pudriéndose, ya es de 4 días. Pero aún así el Señor le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios? Y nosotros tenemos esta referencia porque precisamente tú y yo estábamos así, de la misma manera como Lázaro, muertos, pero muertos y putrefactos en nuestros pecados. Mas vino Jesús a tu vida, a nuestra vida, para hablarnos y darnos vida, un aliento de vida. Y Él nos habló, te habló a ti, me habló a mí, y dijo: Joel, ven afuera, sal fuera. Y el que estaba muerto, dice la palabra, que resucitó. Tú y yo estábamos muertos, y Él nos habló por amor. Porque si la misericordia de Dios es grata, es buena y es agradable, entonces su misericordia es el amor que Él tiene por nosotros. Su misericordia es grata, es buena, porque es su amor el que se refiere a eso. Porque a pesar de todo obstáculo, el Señor, cuando vino a resucitar a Lázaro, le dijo: no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios. Y después, todavía en otra referencia, le dice: Señor, yo sé que resucitará mi hermano en el día postrero, en el día final, así como todos vamos a resucitar un día. Pero una palabra de poder, una palabra de autoridad que el Señor les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y hay una referencia para los que vivimos también. Y todo aquel que viva, el que esté vivo y crea en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Tienes que creerlo. El Señor tiene grandes cosas para nuestra vida. Tú puedes decir cosas hablando de la muerte, pero Él dijo: yo he vencido la muerte, yo tengo las llaves. ¿A qué crees que fue a hacer el Señor Jesús en esos 3 días que estuvo bajo el centro de la tierra? Fue a arrebatar las llaves a la muerte. Le dijo: préstame las llaves, yo sé a quién le voy a dar vida y vida eterna. Ya no más hay muerte en Cristo, ya no hay esa muerte. ¿Sí?
Y le quitó las llaves al infierno también, al Hades, le dijo: presta las llaves. Nadie va a ir ahí. Si está conmigo, ellos no pueden ir a ese lugar, porque me pertenecen, son míos. Por eso yo di mi vida por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, por cada uno que estamos aquí. Y aquellos que crean. El Señor Jesús refiere cosas y palabras del poder, porque tenemos que entender que la iglesia tiene que saber el Dios que estamos sirviendo, el Dios que venimos aquí a escuchar, lo que el Dios que nosotros le servimos tiene palabra para nosotros. Y el Señor, aparte de todo eso, Él refirió algo muy hermoso, porque dice en Juan 14:6, lo vamos a leer, dice ahí: yo soy el camino y la verdad y la vida, dice la palabra de Dios, y nadie escucha, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo fue tajante. Hace 8 días que se refería acerca del amor, decíamos, había muchas cuestiones, porque decía la gente, los eruditos, los que estudian, es que el Dios que estábamos viendo nosotros en el Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero te equivocas. Aquel Dios que dicen es que aquel mataba niños, seres humanos, ovejas, mataba de todo, dicen. Eso es lo que piensan. Pero el Señor Jesús, cuando vino, puso una palabra también de autoridad y poder, y dijo: todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en mí, ¿qué dice? Todo aquel que se rehúsa. Él fue tajante. Él no fue uno por uno y acabando pueblos, sino simplemente dijo: todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Y aquel que se rehúsa a creer en mí no verá la vida, sino la condenación eterna. Hermosas palabras del Señor, pero son tajantes. Parece que penetran y cortan el corazón para muchos. El Señor Jesús nos habló que Él es el único camino. No hay más caminos para el hombre. No podemos nosotros estar queriendo hacer camino en nuestra vida, sino solamente el único camino que Dios nos ha dejado. Ese es Jesucristo. Jesús es el único camino y la verdad. Él es la única autoridad, la verdad que hay. Y cuando hablamos de Jesús también hay algo importante, que Él se refirió que Él es la vida eterna. Y dice: y la vida. Él es vida. Vida para los que le buscan. Vida eterna, no es una vida en este mundo. Debes de separar las cosas terrenales. No puede haber, todo esto es espiritual. Él es el único camino. En ocasiones al hombre se nos hace sinuoso, se nos hace difícil ver esta situación de seguir estas pisadas de nuestro Maestro Jesucristo. Y cuando nosotros vemos que todo parece un camino tranquilo, empieza a haber partes donde sí, va a haber lugares donde va a haber rocas, va a estar con espinos. Y empezamos a caminar y parece que vamos hasta descalzos, ¿no? Y caminando de frente, buscando de Dios. Pero Él te dice: camina, yo estoy aquí. Tu proceso que tiene que ser de esa manera para que llegues a mí, para que tú sepas lo que es una gloria venidera, para que pruebes, para que sepas y te endulces y digas: valió la pena. Porque imagínate si el camino del Señor fuera tan fácil. Todo sería dulzura, todo sería tranquilidad y todos seguiríamos como quisiéramos ese camino. Pero el Señor no lo hizo de esa manera. De hecho, la palabra de Dios dice en Proverbios 14:12, si nos vamos a la referencia a la palabra, dice la palabra en Proverbios 14:12, vamos a ir ahí: hay un camino que al hombre le parece derecho. Siempre el camino del mundo va a parecer que es correcto, que está bien, que todo lo sacia este mundo, que todo lo llena este mundo. Parece, pero no es derecho el camino, porque dice: hay camino que al hombre le parece derecho. A nosotros todo nos parece bien. Yo no sé si te has dado cuenta tú y yo, pero parece que todo está bonito allá afuera. Todo lo que está pasando, ayer todo colorido, ¿verdad? Con la primavera, todo eso, y dices: bueno, nos deslindamos un poquito, pero estamos viendo que parece que ese camino es derecho, pero su fin, dice la palabra en el 14:12, su fin es camino de muerte. Y si Jesús te está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y
y yo soy la vida. Entonces el camino que el hombre quiere escoger, que parece que es derecho, pero está más chueco que nada, ese fin es camino de muerte. Tomamos referencia a nosotros porque nosotros vemos que el Señor nos habla, y hay alguien tan hermoso que desde Génesis habla a un personaje que es Abraham, y a Abraham le habla y le dice: sal de tu parentela, de tu tierra. Lo vamos a ver en un momento, y le indica que se mueva de ese lugar, pero él no le dice dónde va a ir, dónde lo va a poner, ni le pregunta ni cómo va a ser el camino, solamente le dice: obedece, sal de ahí. Hay ocasiones que nosotros tenemos nuestro lugar, estamos tan tranquilos, estamos en nuestra casa, no queremos salir, no queremos ir a la iglesia, no queremos tener situaciones ahí. No, yo no quiero apoyar ahorita a la iglesia, yo estoy bien aquí, yo me la llevo muy tranquilo. Si hay situaciones en la iglesia, yo no sé, yo no tengo ningún problema, mejor me quedo aquí tan tranquilo. ¿Y sabes qué? Pero el Señor te indica y te manda: tienes que salir de ese lugar porque es necesario que yo te lleve a un lugar mejor. Pero muchos como hombres creemos que ese camino es bueno. Abraham salió de su lugar de nacimiento. Abraham dejó su parentela, pero dejó todo por fe. Escucha esto: todo lo dejó por fe. O sea, creyó las palabras de Dios. Yo, si te pregunto hoy, solamente quiero que examines tu corazón. Dime, ¿qué has dejado atrás? ¿A qué has renunciado tú por llamado que el Señor te ha dado? Porque Abraham lo hizo, pero nosotros no queremos hacerlo. Nos cuesta dejar todo y tomar el camino, el único camino. Génesis 12, vamos a ir para allá para tener referencia. Génesis capítulo 12, verso 1. Con una mente. Qué hermoso cuando hablamos de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Pero examina tu fe, examina tu corazón, examina si realmente. Hay muchos que han dejado cosas, hay muchos que han dejado familia por servir a Dios, hay muchos que se separan, por fe lo hacen por amor, por el mismo amor que Jesucristo dio en la cruz. Ese amor tan puro, también hay muchos que se separan de cosas para servir a Dios. ¿Qué estamos nosotros dejando atrás? ¿Qué estás dejando tú para servir a Dios? Porque el tiempo que tú tienes es valioso. Hoy yo debería de estar trabajando, yo tengo un negocio. Y tiene muchos años y dice: Señor, yo no más vuelvo a ir allá. Yo estoy aquí para servirte. Yo quiero agradarte. Señor, tú sabes mis necesidades, sabes la familia que yo tengo. Tú sabes, Señor, en todo. Ya lo sabe. Pero el Señor te habla un momento como Abraham le dijo. ¿Qué dice en el verso 1? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el verso 2 ya le da ahí algo hermoso, una promesa, porque le dice: te haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, ¿y serás qué? Pero nosotros estamos cómodos. La iglesia está cómoda, no quiere aportar, no quiere apoyar, no quiere dejar cosas atrás. Qué difícil para el hombre, ¿verdad? Porque vemos que el camino que el hombre le parece derecho es bueno. El camino de estar tranquilos, de estar tranquilos en casa, de no querer participar, de no hacer cosas para las cosas de Dios, para la obra de Dios. Ahí es cuando hay problemas. Jehová, Dios poderoso que se presentó ante Abraham, le dijo: sal, créelo, yo te llevaré. Y no fue fácil el camino de Abraham. Si tú ves todo, el camino de Abraham fue difícil. Tuvo batallas, tuvo peleas, tuvo situaciones adversas. Una ocasión él tuvo que mentir para poder pasar por el lugar y tratar de entrar ahí con su esposa. ¿Por qué? Porque podían matarlo. ¿O no? O sea, es camino, pero el Señor estuvo con él todo el tiempo. Él le dijo: ¿qué? Yo estoy ahí. Y él lo hizo por fe. Cuando Dios nos ha llamado del lugar erróneo donde estuvimos o estábamos,
Dios te mostrará el único camino verdadero que hay para ti. Ese es Jesús. Pero seguir a Jesús implica sacrificios, implica. Si Pedro tenía esposa, si Pedro estaba casado, porque habla que Jesús un día fue y estuvo ahí para ponerle su mano y que la fiebre que tenía su suegra la dejara. Entonces se ve que Pedro tenía familia. ¿Dónde está la familia de Pedro cuando a partir de Hechos Pedro es utilizado con poder y autoridad? ¿Dónde estaba? Ya no hay referencia. Pero yo lo que te puedo decir es que Pedro dejó muchas cosas, dejó lo que él tenía antes, ¿verdad? Hoy en día te voy a hacer esta referencia para todos. A Pedro le dijo: deja tus redes y sígueme, y serás pescador de hombres. Hoy en día nosotros no podemos dejar las redes sociales, pero el Señor te dice: deja tus redes sociales y sígueme. Si hubiera una página donde Jesucristo estuviera ahí para seguirle, yo te lo puedo decir, que no tuviera tantos seguidores. Hoy en día no tuviera tantos seguidores. Si estuviera en Instagram, si estuviera en otra plataforma, en TikTok, te lo puedo asegurar que no tuviera tantos seguidores. Como vemos nosotros que hoy el mundo se llena de tantos seguidores. ¿Por qué? Porque no han sabido dejar sus redes sociales, como Pedro lo hizo con sus redes en el mar y prefirió seguir a Cristo. Dios es bueno. Y Él nos está diciendo: sigue el único camino a la vida eterna. Ese es Jesús. Hay una referencia en Hebreos, este libro tan hermoso. Me gustaría que fueran para allá porque quiero leerlo, no quiero que se me vaya. Donde dice que hay un camino nuevo y vivo. Y el único camino nuevo y vivo es Jesús. En Hebreos capítulo 10, quiero que lo leamos. Quiero que vayamos ahí. En el verso 19 y 20 de Hebreos. ¿Lo tienen? Hebreos 10, 19 y 20. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por la qué? Por la sangre de Jesucristo. Y dice algo: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El único que puso un verdadero camino fue Jesucristo. El único que lleva la vida eterna es Jesucristo. No hay más caminos. No puede haber otro camino. Subraya ese texto porque es hermoso. Porque Él es el camino nuevo y el camino que tiene vida. Porque dice camino nuevo y vivo. La vida eterna es lo que muchos estamos esperanzados en el alma. Abraham salió y dijo: yo iré, caminaré por fe. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que el Señor me ha mostrado se hará realidad. Y Abraham pasó por circunstancias y problemas también tan grandes que incluso, ¿sabes? Aparte de dejar su parentela, en un momento el Señor le pidió que hiciera algo por él. Sacrificar a su hijo, su único hijo. Y si yo te digo: examina tu corazón, ¿tú qué has sacrificado para Dios? ¿Qué has dicho para Dios? Porque muchas veces decimos, hablamos y prometemos, pero no cumplimos, no hacemos. Abraham, con todo el corazón y con la fe, dijo: yo sacrificaré a mi hijo porque es un mandato, yo iré y lo llevaré. Pero el Señor, el camino tenía todo preparado. En ese camino Él tenía también algo preparado, un cordero, porque Él sabía que tenía que ser probada su fe. Y en ocasiones, cuando la fe de nosotros viene a ser probada, no queremos. No tenemos la convicción, esa misma fe no la tenemos. Aquí hay muchas cosas que se están hablando, el Señor está hablando y el Espíritu Santo dice: tu fe va a ser removida, va a ser probada. El camino donde tú vas a ir, déjame que el Señor se mueva contigo siempre. Déjalo ahí. Abraham fue y delante de él caminó y les dijo a sus siervos: quédense aquí. Y les dijo algo muy importante en su palabra: mientras nosotros iremos, adoraremos y regresaremos. No dijo: y regresaré. Él sabía que había pasado, iba a pasar algo ahí. Dios iba a hacer un milagro. Él sabía que él podía sacrificar a su hijo
y resucitarle a su hijo. ¿Dónde está la fe de la iglesia? ¿Dónde está tu fe? Y en ese camino sinuoso, difícil, en el momento que él iba, yo no creo que Abraham en un momento iba caminando, pero yo creo que iba con su corazón quebrado y decir: Señor, la única promesa que tú me has dado, que es mi hijo, lo único más valioso, lo voy a tener que sacrificar, pero no importa, te amo más a ti. Pero yo te lo puedo asegurar que en ese momento que él iba caminando, después de que dejó a sus siervos, su corazón estaba quebrado. Pero él hizo lo que el Señor le pidió. Fue y obedeció, y por fe. Pero cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo, una voz le habló y le dijo: no, yo he visto tu corazón, yo sé que tú eres capaz de hacerlo por mí, yo te he probado, deja a tu hijo. Y el Señor proveyó de un cordero. Qué hermoso saber todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene provisiones para nosotros, aquellos que queramos hacer su voluntad. Entonces, iglesia, tienes que entender que tienes que sacrificar cosas para Dios. Siempre va a ser así. Tu tiempo, porque no tengo tiempo. Y el tiempo para muchos, dice, el tiempo apremia, ¿verdad? Porque vienes corriendo y sí, corre. Pero cuando el Señor ve el sacrificio que tú tienes, porque tu tiempo lo minimizas, dices: no me importa, voy a dejar esto, porque más importante lo que hoy voy a venir aquí y aprender de su palabra, porque yo quiero glorificarte, Señor. Entonces, en ese momento, el Señor ve tu corazón y el Señor se agrada. El Señor sabe. Es hermoso. A Abraham no le fue tan fácil todo, fue difícil el caminar, el estar caminando con él en todo momento para llegar a la tierra, al lugar donde el Señor le había indicado. Y no le dijo dónde iba a ir, solamente le dijo: yo te llevaré a ese lugar, camina. Y él caminó. Si aquí te dicen: hermano Félix, va a ir, hoy yo creo que va a ir a Guadalajara, ya tiene una ruta usted destinada. Pero el Señor nos dijo: solamente sal y camina, vete. ¿Y para dónde jalo, Señor? No, yo te voy mostrando. Y el Señor está ahí y va mostrándote la manera, pero dice: Señor, aquí está bien difícil estas veredas, parece que hay barrancos, parece que tengo problemas, hay muchas piedras. Pero el Señor te dice: sigue caminando, yo estoy contigo. Es la fe, es obedecer, hacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Vamos a ir de nueva cuenta a su palabra. Proverbios 3:31. ¿Cuántos glorifican a Dios? Jesucristo, el único camino. Jesucristo es el único camino. Proverbios 3, capítulo 3 y verso 31. Mira, cuando estás aquí, quisieras estar afuera. Muchos. No quiero. Estamos aquí, quisiéramos de nuevo cuenta estar allá afuera, ir al tianguis. Es bonito, vas de compras, vas a comer todo. Hay algo que en el corazón de repente te atrae, quieres regresar de nueva cuenta allá afuera. Pero si tú sabes que es mejor estar aquí que en otro lado, es porque conoces realmente que quieres agradar a Dios y que le amas en verdad. Entonces mira lo que dice la palabra: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Cuando tú ves a la gente que todavía está ahí, dices: híjole, yo debería de estar ahí ahorita viendo el Super Bowl, ¿no? Que se puso de moda, ¿no? En febrero, y que siempre están los domingos, y la iglesia está media vacía, y en cualquier lado, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ese camino de hombre muchos quieren escogerlo, quieren seguir el rumbo y el camino del mundo? Siendo cristianos, yo estoy hablando con la iglesia, yo no estoy hablando con los que no conocen de Cristo, yo estoy hablando a la iglesia de Cristo. Pero muchos queremos regresar y muchos envidiamos, decimos: híjole, pues ellos se la están pasando bien, es domingo familiar, carnita asada, ¿verdad? Estar ahí con la familia, todo se antoja. Pero cuando tú sabes el propósito que el Señor tiene, el que tú vengas y estés aquí y sacrifiques un poco de tu tiempo por estar con Él, es agradable, eso es bueno y es lo que el Señor quiere. La vida de este mundo es ligera y lo vemos tan fácil, pero no hay nada bueno. Al final de su camino, dice la palabra, es muerte.
Me gustaría ir a una referencia con un personaje que ustedes conocen y es Job. Váyanse atrás de Salmos en Job. Y este texto también es tan hermoso, hablando de el camino, hablando de esta palabra tan hermosa. Y está en Job 23, iglesia. Job capítulo 23, y vamos a ver el verso 10, 11 y 12. Porque Él conoce el camino el cual a ti te va a empezar a enviar. Y es importante que entiendas que Él nos va a procesar, nos va a probar. Porque si fuera fácil el camino, entonces no habría venido nuestro Señor Jesucristo a salvación. Si el camino fuera fácil para el mundo, no tendríamos la necesidad, Él no hubiera tenido la necesidad de venir y ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros. Dice en el Job 23, verso 10, 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Qué hermoso. Dice, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guarda esos tres textos. Escudriñalos en la semana. Él conoce el camino que te ha puesto. Y ahí en ese camino te va a probar. Ahí es donde tú tendrás que ser removido, todo tendrá que ser limpiado dentro de tu corazón. Y cuando tú termines de ser procesado, dice que saldrás como ¿qué? Como oro, algo precioso, algo hermoso, de un valor tan grande. Porque el Señor siempre que hace esto, siempre lo hace para bien. Para valorizar todo lo que tú has hecho. Si el Señor te ha llevado a ti, te ha probado y tú has pasado toda prueba, déjame decirte que el Señor te dirá, vas a salir como oro, refinado completamente. Y habla aquí, mis pies han seguido sus pisadas. Mira nada más que hermoso. Ese canto de quiero seguir las pisadas del Maestro, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice, mis pies han seguido sus pisadas. Pero aquí dice algo, guardé su camino. Guarda el camino que es el único, Jesucristo. Guárdalo, cuídalo. No hay más. No tenemos nosotros en quién más apoyarnos ni tener salvación, solamente Jesús. Él es el único, Él es el camino. Él es el único camino para llegar ante la presencia de Dios Padre. Y vuelve a rectificar aquí, dice, y no me separé. No podemos separarnos de ese camino. No podemos estar fuera de ese camino. No importa lo que esté pasando, sabemos que Él nos va a probar, pero saldremos como oro. Así que tenemos que guardar su camino y no apartarnos de ese camino. Porque cuando Él habla, como hoy estamos viendo, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Sabes qué dice la referencia en el Salmo 107? Y ahorita nos vamos a ir para allá, pero solamente te quiero decir algo. Dice que estábamos nosotros en prisiones de oscuridad, aprisionados en hielos de muerte. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que fuimos rebeldes a su palabra. No quisimos escuchar la palabra y por lo tanto entonces nosotros mismos nos aprisionamos, porque le damos autoridad, le damos al enemigo esta autoridad para que nos someta y nos tenga en prisiones de oscuridad. Pero hay una referencia, si quieres irte al Salmo 107, ahora vente al verso 20 y vas a ver lo que dice. Es algo hermoso. En ese mismo Salmo varias veces el pueblo caía. ¿Por qué? Por su necedad. Y decía, volvía a caer. ¿Por qué? Porque no hacía caso a la palabra de Dios. Entonces iban y eran encarcelados, eran aprisionados, en prisiones de muerte, de oscuridad. Todos estábamos ahí. Pero en este Salmo el Señor vuelve a decirte a ti
que cuando tú clamas, Él va a escuchar el clamor y va a venir a tu rescate. Y es cuando dice en el Salmo 107, 20, envió su palabra y nos sanó, y nos libró de nuestra ruina. Eso es para cada uno de nosotros. Cuando yo estoy orando, le digo este salmo al Señor: Señor, tú enviaste tu palabra y me sanaste. Esa sanidad espiritual que necesita todo hombre. Esa sanidad porque el corazón está roto, está quebrado, está desquebrajado y viene aquí en pedacerías y se lo presenta a Cristo, y Cristo viene y le dice: no te preocupes, vienes con el corazón dispuesto. Sí, Señor, vengo a pedirte por favor perdón y quiero que tú repares mi corazón. No quiero volver atrás, no quiero hacer cosas que no son debidas. Y vuelves, el Señor te levanta, estructura otra vez tu corazón y lo pone otra vez en función. Pero ahora ya no es el mismo corazón de piedra que se quebró. Ahora es un corazón de carne, sensible, pero también sencillo tiene que estar. Esto es lo que el Señor nos dice. Él envía su palabra y nos sana y nos libra de nuestra ruina. Lo vemos en Job, lo que dice, que no podemos apartarnos de su palabra, porque cuando nosotros nos apartamos de los mandamientos, los dichos, lo que el Señor ha puesto en su palabra, entonces nosotros volvemos a las prisiones de oscuridad, volvemos al camino del mundo, y el Señor no quiere esto. Salmo 16, verso 11. Vamos a ver este salmo tan hermoso. Dale gloria a Dios, iglesia, alaba su nombre. Cristo, nuestro único camino. No hay más camino. Ese camino de amor que ha provisto nuestro Señor, aunque tú lo veas difícil en este mundo, aunque dejes muchas cosas en este mundo, Él tiene algo más valioso para nosotros. Porque no podemos quedarnos aquí toda la eternidad. Pero el día que estemos con Él, sabremos lo que Él tenía preparado para nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Dice la palabra en el verso 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay que plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Él nos está mostrando la senda de vida. Envió al Señor Jesucristo para que nosotros creyéramos en Él. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Yo tengo vida eterna, yo creo en Él. Queremos hacer la voluntad. Y dice que en su presencia hay plenitud de gozo. A pesar de las circunstancias de las cuales tú estás pasando, de los procesos que tú tienes, hay una plenitud de gozo. Porque sabes que tú estás confiado en Dios. Cristo tiene todo en sus manos. Y cuando vas a descansar, ya no duermes con estrés, no duermes con ansiedad. Que está la deuda, sí, Señor, pero yo confío en ti. Yo estoy trabajando, Señor. Y yo sé que si yo trabajo y estoy confiando en ti, tú estás trabajando, Señor. Entonces, que ya me quedé sin trabajo. El Señor está obrando. Y déjame que te lo diga de esta manera. El Señor, en muchos, los que creen en Él, que tienen esta fe, dice: Señor, no tengo problema, voy a dormir, porque yo sé que mis peticiones, lo que yo te pedí, lo que yo te encargué, tú lo estás poniendo en tus manos para que pueda yo el día de mañana verlo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Iglesia, en este camino, a pesar de todas las circunstancias, el Señor siempre va a tener algo hermoso para nosotros. Dice la palabra, yo quisiera adelantarme a mucho, pero el tiempo luego se acorta, iglesia. En Proverbios 4:18 dice algo acerca del camino y me gustaría ir ahí. Voy a terminar en una palabra hermosa porque se va muy rápido. Proverbios capítulo 4, verso 18. Dice la palabra, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la senda de los que son justos, que es como la luz de la aurora. No siempre van a ver en oscuridad. Y recuerda esto, cuando va a amanecer,
es cuando más oscuro se ve. ¿Lo recuerdas? Y eso es así. Poco a poco empieza a aclarar el día, pero es cuando más se ve la oscuridad completa. Pero dice la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, cuando ya el sol está encima de nuestras cabezas. Pero hay algo que dice en el verso 19, dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. Y mira cómo es, no saben en qué tropiezan. No podemos ser nosotros impíos, sino ser justos, iglesia, porque es lo único que el Señor nos está demandando, que seamos nosotros justos, como Él ha sido justo con nosotros. Es hermoso también nosotros ver lo que el Señor nos tiene. Yo te di referencia en un momento acerca de Lázaro. ¿Cómo nos podemos comparar con Lázaro cuando él estaba muerto y estaba oliendo mal y estaba podrido? Ya nadie se podía acercar, no quería quitar nadie la roca, pero lo tuvieron que hacer. Pero hubo otra referencia, yo también te puedo dar, cuando los 10 leprosos se acercaron a Jesús. ¿Recuerdan esto? Dice la palabra de Dios que se acercaron de lejos, no se podían acercar los leprosos. Una gente con lepra era una gente que su carne se estaba pudriendo, que en ocasiones las telas de la ropa se podían pegar y se venía la carne junto con eso. Es muy doloroso todo eso. Y en ese tiempo, en algunos, dice la palabra, que eran sanados, se tenían que presentar ante el sacerdote para dar casi como fe y legalidad de que ya estaban bien. Pero si se acercaban de más ante el sacerdote, dice que irremisiblemente tenían que morir. Cuando esos 10 leprosos se acercan, pero no de cerca, porque sabían que podían ser apedreados, se acercan de lejos y empiezan a gritarle a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor los ve de lejos. El Señor se para de lejos. Me gustaría que fuéramos a la palabra para que ustedes la tengan. Nos vamos a ir me parece que está en Lucas. Es Lucas 17. Vamos a ir al verso 11. Sí, amén, estamos correctos. Dice: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús, dice el verso 11, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Andaba por aquí, ¿qué dices? Andaba cerca de la iglesia. Andaba cerca de la iglesia de Galilea. Dice: a la gran aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Volvemos a ver que es de lejos, no se podían parar cerca porque la multitud los podía apedrear, los podía matar, no podían estar cerca. Recuerden que esa enfermedad era tan contagiosa que no podían respirar cerca, se podían contaminar y podían ser llenos de lepra. Dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La referencia que el Señor nos da en esta palabra tan hermosa, tan bella. Que el Señor Jesús, cuando tú clamas, Él está ahí dispuesto siempre a escuchar y atender la súplica de cualquiera que venga con ese corazón humillado, contrito. ¿Cómo crees que venían esos 10 leprosos? ¿Qué necesidad tenían? ¿Qué dolor tenían en su cuerpo? Pero hay una referencia importante en la lepra y el pecado. ¿Sí lo sabías o no? Hoy esa lepra, que ya no es lepra, es el pecado que hay en el mundo. Y el Señor está
diciendo, aquí estoy yo voy caminando, yo voy sobre el camino, yo voy ahí para esperar. Aquel que clame a mí, yo le responderé. Y ellos clamaron y pidieron en el camino, pero lo vieron de lejos. No hubo necesidad de que Jesús se acercara a ellos. No caminó el Señor delante de ellos como en otra ocasión lo hizo con otro leproso, sino que Él solamente dio su palabra y la autoridad para que ellos creyeran. Porque Él habló, pero ellos hubieran podido no creer. Él les dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero dice que cuando Él los dio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban caminando rumbo al camino del sacerdote, fueron limpiados. El Señor no los sanó al momento. El Señor no hizo el milagro al momento, ponerle las manos y acercarse y limpiarlos. No lo hizo de esa manera. Probó su fe y les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Y ellos creyeron por fe. Y es la necesidad de la fe de la iglesia que entendamos que nosotros tenemos que caminar ese camino en fe y por fe, sabiendo que Él ya nos ha sanado, sabiendo que Él ya nos ha libertado, sabiendo que Él está obrando por nosotros, iglesia. Ellos dicen que mientras iban caminando, iban siendo sanados. Y fueron sanados. Cuando se presentaron al sacerdote, Él dio fe, legalidad de todo y dijo, están sanos. Están sanos. El Señor Jesús, que es el único camino, que Él es la verdad y la vida, nos está diciendo que el camino que nosotros tenemos es largo, es sinuoso, es difícil, pero Él está ahí. Él nos sustenta, Él nos ayuda y nos guía, iglesia. Siempre tienes que tener esto en tu corazón. Todo lo que está haciendo el Señor, lo está haciendo para bien de nosotros. Todo. A pesar de las situaciones que tú tengas. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a dar gracias a Dios, a pedir a Dios por toda su palabra. Vamos a decir, Señor, gracias por esta palabra, gracias por la vida que tú me das. Jesús es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida entera y completa. Dice un salmo y lo quiero leer para que lo guardes, Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Eres bienaventurado cuando todas tus fuerzas están dispuestas solamente para aquel camino que el Señor te ha mostrado, y el único camino es Jesucristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre bendito y santo, te damos gracias por este momento, por la vida que tú tienes para con nosotros, Señor. Bendice este lugar, llena este lugar con tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa. Gracias, Señor, porque conocemos y reconocemos que tu palabra tiene autoridad y vida, tiene poder. Gracias, Señor, porque conocemos lo que dice tu palabra. Tú eres, Señor, el camino, eres la verdad y la vida, Señor. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio tuyo, Señor. Reconocemos esto y te pedimos a ti que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, que la bendigas, Señor, que haga, Señor, buenas raíces en nuestro corazón para que dé también, Señor, fruto y que podamos compartir, Señor, con aquellos que necesitan de la palabra viva, Señor. Palabra, Señor, que viene de ti, Señor. Este camino en fe, Señor, que tenemos que caminar es para todos nosotros, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. No podemos caminar porque por fe, Señor, vivimos. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Y tú eres, Señor, el que nos indicas y nos guías de qué manera, Señor, tú nos vas a llevar de triunfo y de victoria. Guía tu palabra, Señor. Llena tu palabra en el corazón de cada uno. Este corazón, Señor, es la tierra perfecta, Señor, en la cual esta semilla que ha caído, Señor, dé fruto, Señor, y que se multiplique, Señor, en esta hora. Gracias, Señor Jesucristo, por este instante. Gracias por la vida entera, por la bendición, Señor, que tú nos das en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén. Yo quiero pedir a mi amada hermana Berito que ore por las ofrendas y los diezmos que van a ser levantados para dar gracias. Sigan orando, iglesia. Estamos nosotros orando, estamos pidiendo. Vamos a seguir orando. Cierren los ojos, iglesia. Gracias, Señor, por esta. Gracias, Señor. Gracias
Señor, que vamos a levantar las ofrendas, los diezmos, Señor. Que tú seas con cada corazón, conforme ellos han dispuesto, Padre. Bendice sus trabajos, Señor, las fuentes que tú les provees, Señor. Y permítenos seguir siendo bendición, Señor, también para otros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, iglesia, en lo que se levantan, ¿verdad?, las ofrendas y los diezmos, vamos a entonar una alabanza. Amén. Dale gracias a Dios. Gózate. Cuán hermoso eres, Jesús. Somos alas de su amor glorioso. Dile, eres Jesús, de tu cruz me salvó, me rescató, momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, mi Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, mi Jesús, mi Padre hermoso. Vamos, dile, eres Jesús, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, me salvó, me rescató, tu momento ahí, dio libertad, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, Jesús. Damos gloria al Señor Jesús. Recibe la alabanza, adoración de tu pueblo. Aleluya. Vamos a ser despedidos, iglesia, no sin antes decirles, el miércoles es a las 6 de la tarde el culto de oración. Iglesia, hagan lo posible por venir. Hay que estar orando, la iglesia tiene que estar orando. Hay algo que el Señor nos ha pedido y estar orando los unos por los otros. Amén. En su casa yo sé que lo hacen, pero necesitamos que la iglesia se una en oración. Cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba durmiendo, ¿no, verdad? Dice que la palabra de Dios que estaban orando, la iglesia estaba orando, ¿verdad? Entonces hay que orar. Vamos a pedir a Dios. Vamos a ser despedidos y el domingo, iglesia, el domingo a las 11 de la mañana. Yo en breve les voy a comentar, les voy a preguntar, ahorita que salgamos de transmisión, si quieres. Si